Hola, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar de un tema que es la identidad y es uno de los temas igual muy impactantes en mi vida que me ayudaron primero a ver por qué fallé en el pasado, por qué hice cosas que cumplí ciertas metas en mi vida y por qué volví a caer a donde estaba y tuve retrocesos. Y cómo cambiar esto para que no vuelva a suceder. El tema es la identidad. La identidad simplemente es quién tú crees que eres, cómo tú te defines, ya sea conscientemente o inconscientemente. Tu identidad va a definir tu destino. Tu identidad va a definir tu destino, es decir, tu identidad define qué son las cosas, las acciones que vas a tomar hacia adelante. Esos son los principios mentales. Imagina que la identidad fuera como un edificio. El edificio está hecho de creencias o de principios mentales, que son las paredes, las vigas o lo que tú quieras llamarlo, el techo, y todos esos materiales, esos ladrillos de principios mentales y de creencias, ya sea buenas o malas, conforman tu identidad. Entonces el ser humano no hace nada que esté en contra o en contradicción de su identidad. Siempre va a tratar de encontrar coherencia entre sus acciones y su identidad. Hay mucha temática en ciencia en esto. No voy a tocar nada de temas de científicos ni neurociencia, pero yo estoy seguro que si tú buscas y te esfuerzas, vas a encontrar temas. Entonces, mi objetivo principal es tocar el tema espiritual y cómo tiene su aplicación práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si han visto una película, creo que es de Disney o de Pixar, que es Intensamente. Eso habla muy bien de cómo funciona el cerebro humano y de cómo ciertas acciones a través de tu vida han llevado a forjar tu identidad. La diferencia es que la película se enfoca en los niños porque es donde más se forja tu identidad, pero también se sigue forjando día a día, e incluso aún cuando estás adulto. Ahora bien, vamos a la práctica. La identidad es quien tú eres. Entonces, ¿por qué esto es peligroso y es beneficioso a la vez? Bueno, porque por ejemplo, si tú eres una persona que se considera que eres víctima de la vida, voy a poner un ejemplo, que eres víctima de la vida y vas creciendo y de la nada, qué sé yo, te ganas la lotería o te ganas, tienes una ganancia grande materialmente. Entonces, tú con ese dinero, tú lo empiezas a invertir como tú mejor sabes o a gastar como tú mejor sabes y eventualmente regresas y te quedas sin dinero. ¿Por qué? Porque tú actúas en base a tu identidad. Entonces tú vas a decir, oh no, lo que pasa es que yo gasté mi dinero, invertí mi dinero que me gané en esta rifa con un amigo que me prometía un negocio millonario y me estafó. Yo fui víctima de esta estafa, yo fui víctima de esta. Si no me hubiera pasado eso, nunca se me hubiera acabado el dinero que me gané. Entonces, tu identidad representa el techo de tu éxito. Por eso está la frase que dice que tu desarrollo personal es el techo de tu éxito. Mientras más alto sea tu techo, más alto va a ser tu desarrollo personal y más alto va a ser tu éxito. El típico ejemplo que ya lo he puesto en otras llamadas es el caso de Mike Tyson, por ejemplo, que fue el deportista más rico de la historia en su momento, ahora ya lo han superado, que creo que llegó a tener $500 millones y todo se lo gastó en sexo, en drogas, en prostitutas, etcétera, ¿no? Todo, o sea, al punto de quedar en bancarrota y perderlo todo. Y así hay muchos ejemplos de personas que realmente se han ganado la lotería, como el ejemplo que puse, pero la identidad de ellos define sus acciones. Entonces, cuando tú empiezas tu camino para empezar a cambiar, primero lo que haces es que tomas acción. Primero lo que haces, y lo que hemos enseñado aquí, es cambiar tu enfoque, es decir, no enfocarte en lo que te hace falta, sino en las oportunidades que tienes. Luego ese enfoque va a cambiar tu lenguaje, vas a empezar a hablar de mejor manera y luego ese lenguaje va a llevarte a tomar acciones y esas acciones repetidas crean un hábito y un hábito repetido crea una creencia y eso crea una identidad. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú estás con una identidad que todavía es del pasado y estás teniendo acciones o pensamientos buenos que están
cambiándote tu forma de ver o de ver la vida o de actuar, vas a tener cambios y cambios buenos, pero eventualmente, por ejemplo, vas a volver a llegar a tocar un piso porque tu identidad no ha sido cambiada. Y aquí ya me voy a meter en el tema espiritual porque me parece que la Biblia y Dios lo hacen de una manera maravillosa como narran esto. Cuando tú lees la Biblia, se ve repetidamente la figura del hombre nuevo, de nacer de nuevo. Dios, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, hablan constantemente del hombre que nace de nuevo. Incluso hay un ritual que es bastante representativo en la Biblia, que es en el cristianismo, que es el bautismo. El bautismo es que te sumerges sobre las aguas y luego te levantas, y eso es simplemente una representación, es como una acción de fe de que las aguas se llevaron al hombre viejo y llevaron al hombre nuevo, nace un hombre nuevo. Entonces este es un cambio de identidad. Pero no solo ahí, todo desde el principio, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios constantemente está hablando de identidad. Si te fijas en la Biblia, hay muchísimos ejemplos, incluso en Israel es una práctica bastante común, que Dios le cambia el nombre a las personas. Cuando pasa eso en la Biblia, es un símbolo de que les está cambiando de identidad. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo, creo que de Abraham, que es padre de uno, y él era un anciano, no podía tener más hijos con su mujer anciana, y Dios le cambió el nombre a Abraham, que es padre de muchos, y también a la mujer le cambió a Saraí creo que era, y se la cambió a Sara, que significa igual princesa o princesa de muchos. Y así hay muchísimos ejemplos. Entonces, cuando tú ves el mundo espiritual de esta manera, Dios te cambia el nombre porque te cambia de identidad. No sirve la identidad actual. Tu identidad actual sirve para conseguir lo que has conseguido actualmente. Tu identidad nueva va a servir para lo que vas a conseguir en un futuro. Y por el contrario, si tú quieres irte al lado extremo, que sería el lado extremo del éxito, sería la derrota, el infierno, lo malo, el mundo no espiritual, el mundo carnal te cambia el nombre. Tal vez, no sé si en todos los países será muy común, yo creo que sí, pero al menos en Latinoamérica es muy común que en barrios bajos o la gente ignorante te ponga apodos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me ponían apodos cuando estaba en la escuela, peyorativos, o sea, que te tratan mal, te ven un defecto, caminas mal y te ponen el apodo, qué sé yo, de gato, perro, elefante. Entonces, el mundo te pone esa identidad. ¿Y por qué lo hace? Porque el mundo carnal o la carnalidad, el instinto del hombre no se lleva con el hombre espiritual. Entonces hacen exactamente lo opuesto a lo que hace Dios. Que Dios te pone nombres nuevos. También Jesús hizo lo mismo. Jesús le cambió de nombre a uno de sus discípulos, o a dos, creo yo, que le puso, de Simón pasó a llamarse Kefa, o Pedro, que significa piedra. Entonces, cuando tú entiendes este juego, es una de las formas para apalancarte. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico. Tú puedes ser una persona con orígenes muy humildes, y cuando digo humildad, me refiero aquí a pobreza, porque hay que hablar claro, no vamos a poner aquí endulcorantes en lo que no es. Pobreza es pobreza y humildad es humildad. Si tú tienes orígenes de pobreza, y si tú, por ejemplo, te estás visualizando siempre como la misma persona que eres, tú no vas a pasar de ahí. Tú vas a tener el mismo empleo y vas a seguir siendo la misma persona. Si tu padre, tu madre, tu abuelo, tus hermanos te trataron mal, te ponían apodos, eso, aunque tú no lo creas, lo quieras o no lo creas creer, los principios siempre te van a regir a ti. Esas cosas te forjaron tu identidad. Y si tú te crees que eres víctima del político, que los ricos son malos, que el político es el que tiene dinero, que los malos son siempre los ricos, y que tú eres bueno, y que como los buenos siempre van a ser pobres, y que los buenos siempre van a sufrir, esa es tu identidad, y tú siempre vas a tomar acciones que no van a contradecir tu identidad. Por más que luches en contra de corriente, eso no va a pasar.
Por el contrario, la gente que tiene identidad de ser exitosa, se transforma primero su identidad y después transforma, la identidad transforma esa realidad. Lo mismo en todas las historias de la Biblia, tú ves que esto sucede. Otro ejemplo, por ejemplo, es el rey David. El rey David, siendo un joven sin experiencia, tenía ya la identidad de rey. Primero viene el rey y después Dios te entrega el reino. Por eso es que primero es salvado tu persona y después es agregada la añadidura. En el ejemplo del rey David, por ejemplo, una de las pasajes más famosos de toda la Biblia habla de la guerra entre David y Goliat. Entonces David está parado enfrente de Goliat con el pecho erguido y lo derrotó. Incluso antes de esa batalla lo critica y le dice: ¿quién es este incircunciso? Es decir, ¿quién es esta persona que no está convertida? ¿Quién es este incircunciso para retar al pueblo de Dios? Estamos hablando de un niño, qué sé yo, de entre 15 y 17 años, que tenía la identidad de un militar experimentado. No tenía la experiencia, tenía la identidad. Esa identidad hizo que le agradara a Dios y que cambiara todo su presente y se convirtiera en el rey de Israel, al punto de Dios quitarle el reino a una persona que era en lo contrario, era la antítesis de David, que era Saúl, que tenía todavía cosas que no le abonaban para ser un rey. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú empiezas a pensarte. Tú tienes que pensar, caminar, respirar y ser como la persona que quisieras ser, no como la que eres actualmente. Cuando empiezas a cambiar eso, todas las cosas empiezan a desenvolverse de esa manera. No importa lo que hagas, si tú eres un vendedor, si tú eres un empresario, si tú eres, por muy humilde que seas. Han habido momentos en donde han sido muy graciosos para mí, pero yo he visto una o dos personas que quizás una es el empleado de otra persona. Por ejemplo, yo que estoy en bienes y raíces, de pronto cotizo cosas, por ejemplo, cortinas y cosas, tengo que hacer cosas con contractors. Y hubo una ocasión, recuerdo bien, en concreto, que vino una persona que era el empleado, pero esa persona tenía un porte, tenía toda su identidad, porque cuando tienes esa identidad tú te quieres transformar, te pones esa máscara de esa persona hasta que eventualmente ya no es una máscara, sino que es tu realidad. Entonces esa persona olía bien, estaba bien vestido, y luego entró el jefe que estaba bien desarreglado, tenía sobrepeso, estaba descuidado, quizás estaba encorvado. Yo me confundí por algún momento y cuando me puse a hablar me refería solo al empleado de esa persona y estaba dejando de lado en la conversación al jefe, que en realidad no parecía jefe. Entonces, luego de eso, creo que él hizo dos o tres comentarios haciendo énfasis de quién era él y quizás notó mi lenguaje corporal, que yo estaba refiriéndome al empleado, y fue ahí donde ya me empecé a referir con él. Pero eso es porque la identidad de esa persona que está bien vestida, que está olorosa, que tiene su pecho erguido, que habla con firmeza, no coincide con su puesto actual. Y yo estoy seguro, yo obviamente ya no le di seguimiento a esa persona, pero yo estoy seguro que esa persona ya no debe estar trabajando con él, debe estar en un nivel más alto. Porque tú conoces, tú sabes bien que la persona que va a tener éxito se le nota, pero uno no sabe con palabras describir cómo es que se le nota, pero la identidad implica tu lenguaje, si te quejas o no te quejas. La Biblia habla de que somos real sacerdocio, que somos pueblo escogido. Si tú te preguntas por qué los israelitas o los judíos tienen tanto éxito financiero, por qué ellos dominan Wall Street, por qué ellos donde van son los joyeros, los banqueros, los más grandes, es simplemente porque las creencias que les son inculcadas desde niño son tan firmes en su cerebro. Ellos de verdad creen que son el pueblo de Dios, que son los escogidos, que son bendecidos. Entonces, y son cerrados también en su religión, en su doctrina. Ellos no aceptan doctrinas de otras personas. Entonces, como son cerrados, eso resguarda esa identidad. Entonces, como ellos lo creen, ellos saben que son los escogidos de Dios. Ellos caminan, están como extranjeros en cualquier otro lugar y son prosperados eventualmente porque tienen arraigado esa doctrina. A diferencia de Latinoamérica,
que en Latinoamérica, bueno, al menos a mí, yo soy de El Salvador, se me fue inculcado de que España vino a conquistarnos y a doblegarnos y se robaron todo, lo más rico que era el oro y no nos dejaron nada y que nos dejaron espejitos, y esa identidad está arraigada en todo, al menos Hispanoamérica, no sé si en todos los países como Brasil, pero al menos aquí ha sido arraigada por años eso. Entonces tú crees y tú tomas odio, que eres una víctima, y eso es una pequeña cosa que se inculca en las escuelas. Ya no digamos otras cosas que son más poderosas que te las inculca tu mamá, tu papá, tu abuelo, porque simplemente fueron ignorantes. Pero cuando tú lees la Biblia, constantemente Dios está reforzando la identidad de quien quiere Dios que sea, porque ese es otro principio de desarrollo personal. Tratar a las personas no como son, sino como tú quisieras que fueran. Si tú tienes problemas de relaciones con tu esposa, tu esposo o con tus empleados, no los trates como ellos son. Si tienes un empleado que es conflictivo, no los trates como son. Trátalos como tú quisieras que fueran. Y la identidad de ellos eventualmente va cambiando. Lo mismo hizo Dios con su pueblo, que eventualmente fue cambiando con bajones y altos, pero eventualmente se ha mantenido la identidad de los israelitas y de los judíos. Entonces, constantemente Dios en la Biblia habla de que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido. De ninguna manera te pone nombres que te debiliten, sino que te pone nombres que te empoderan. Entonces, si tú, volviendo a un ejemplo, si tú eres un empleado y tú piensas que tú eres víctima del sistema, que porque naciste en Latinoamérica nunca vas a salir adelante, que porque tus papás fueron pobres, que el rico es rico porque tiene cuello, tiene conexiones, que etcétera, ¿no? 1000 factores, tú nunca vas a salir de eso, porque nunca vas a actuar en contra de tu identidad. Por el contrario, si tú eres una persona que, qué sé yo, por ejemplo, está haciendo Uber, estás sobreviviendo día a día y estás haciendo Uber, eres un taxista o lo que sea, pero tú adoptas la identidad de un rey o de un empresario y tú dices, yo soy un empresario exitoso, saludable, que por el momento eventualmente estoy trabajando en Uber. Pero esta es parte de mi película, es parte de mi historia. Que eso es lo que hace rica la historia, eso es lo que la enriquece, que cuando tú estás, que es las historias de la Biblia así son también. Dios no bendice al rey y lo hace más rico, Dios bendice al que está más abajo. De hecho hay un verso en la Biblia que dice, el que está en el muladar es el chiquero, es donde se revuelcan los cerdos, que Dios saca del muladar y lo sienta en silla de príncipe, dice un versículo. Entonces constantemente Dios está cambiando la identidad de personas. Entonces tú tienes que identificarte cómo es tu identidad, cómo es tu lenguaje, cómo te desenvuelves. ¿Hablas como de rey? ¿Hablas como un plebeyo? ¿Hablas con seguridad? ¿Hablas con timidez? Yo he sido una persona tímida durante toda mi vida. Yo tuve que cambiar mi identidad. Y por cierto, cambiar tu identidad no es fácil. Cambiar tu identidad implica pasar vergüenzas, implica perder amigos, implica decir que has cambiado, y sí has cambiado. Y te van a decir que el dinero te ha hecho cambiar, y efectivamente, si el dinero no te cambia, es porque sigues siendo mediocre. Las únicas personas que no cambian son las que no crecen, son las personas mediocres. Pero si tú ves en la Biblia, David nunca fue el mismo que cuando estaba joven. Fue un David más maduro, donde ya no se equivocó ya cuando estaba mayor. Si tú ves en la Biblia, Moisés al principio era un hombre tartamudo que tenía miedo de la asignación que Dios le dio de sacar a su pueblo. Pero si tú lo ves en los últimos días del desierto, Moisés era un hombre que lideraba, que daba órdenes, que creaba leyes, que creaba reglas, que apuntaba con el dedo, ve aquí, ve allá, y no tenía miedo. Eran dos personas totalmente opuestas, el tartamudo con el que tenía autoridad. ¿Por qué pasó eso? Simplemente porque cambió su identidad. Así que las personas que tienen miedo a no cambiar es porque tienen miedo a la separación. La separación es uno de los mayores miedos del ser humano, que tú tienes miedo a ser rechazado, a ser separado de lo que tú crees que te conviene. Pero lo que tú crees que te conviene son esos amigos que siempre van a estar abajo, que siempre te van a arrastrar para abajo. Y un cambio de identidad inevitablemente te tiene que cambiar tu ambiente, tus amigos, tus amistades.
Si por suerte o por gracia de Dios uno de ellos se filtra y te sigue hacia la cima de la montaña, pues perfecto, vas a seguir siendo tu amigo de por vida. Pero si no, pues ni modo. Pero primero te tienes que llenar tú y luego ayudar a otros si ellos quieren ser ayudados. Pero si no quieren ser ayudados, nunca va a suceder ningún milagro. Entonces, cuando tú empiezas a tomar esto de ley y decir, yo soy una persona totalmente diferente, aquí muere el viejo hombre, aquí muere el hombre que es haragán, el que no lee, el que no estudia, el que no se prepara, el que sigue mujeres en Instagram, el que le da like a las mujeres en Instagram, el lujurioso, el mentiroso, aquí muere y hoy nace una persona nueva que hace valer su palabra, que lo que yo digo a mí mismo me lo cumplo a mí mismo, le cumplo a los demás, cuido mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Esa es la identidad de un rey que ya está completamente hecho todo y lo único que falta es lo más pequeño, que es la añadidura, que tiene que coincidir con tu identidad, pero de otra manera al revés no funciona. Hay una frase de los gringos que dice fake it till you make it, que significa fíngelo hasta que sea realidad. Esa frase está perfecta, pero la hacen al revés. Los fingimos por fuera hasta que sea realidad por fuera y eso jamás va a pasar. Las mujeres, los hombres, etcétera, se compran carros de lujo, se compran carteras caras para fingir, se endeudan para fingir lo que no son. Y eso nunca va a suceder. El fake it till you make it es por dentro. Primero yo finjo por dentro, actúo, respiro, camino, hablo como la persona que yo quisiera llegar a ser y luego todo lo exterior va a suceder. El fake it till you make it tiene que hacerse por dentro, no de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Y es ahí donde empiezas a ver que te desenvuelves con más soltura, te empiezas a creer en el papel. Para cerrar, también tengo otra pequeña historia. No sé si ustedes han visto, yo no la he visto, pero sí sé de la serie de Netflix de Pablo Escobar. En alguna de las entrevistas, que de hecho fue en Colombia, en Netflix, el actor habla de que estuvo pero tan metido en el papel de Pablo Escobar que sentía que Pablo Escobar lo poseía, que el espíritu de Pablo Escobar lo poseía y actuaba como Pablo Escobar, porque claro, pasó tanto tiempo estudiándolo, actuando como él y siendo esa persona que su identidad de un ser humano normal a su trabajo de actor se convirtió en una sola y él dice que pasó eso sobrenatural, que sentía que el Pablo Escobar lo poseía. Entonces, de la misma manera, tú puedes ser poseído por un Espíritu Santo, por una persona buena como la persona que tú quieres ser y eventualmente todo eso se va a desenvolver en que tu realidad va a ser cambiada. Si cometes el error de empezar a hacer cambios frágiles en tu exterior, a comprometerte en negocios grandes, a ser agresivo, pero en tu interior todavía eres un plebeyo que tiene miedo, que no se la cree, que solo lo hace porque Byron te dice o porque algún coach online te dice, eso jamás va a suceder, eso no es bíblico, no es espiritual y no ha sucedido. Tienes que trabajar primero internamente. Así que los dejo acá con este video, seguimos en la siguiente clase.